Podría sorprenderte saber que las bombas atómicas lanzadas sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial son cientos de veces más débiles que algunas de las armas nucleares en circulación hoy en día. Hablando de eso, ¿qué país tiene las armas nucleares más poderosas? ¿Y quién está listo para usarlas? Esta parece ser una pregunta popular recientemente. Pero en cuanto a qué presidente, primer ministro, gobernante, dictador o loco está dispuesto a realmente presionar el botón, eso es difícil de decir. Pero tenemos una idea bastante buena de quién tiene más armas nucleares en su arsenal y qué tipo de armas son estas. El recuento más reciente, que debemos tener en cuenta que es autoinformado, coloca a Rusia en la cima con 5.889. Estados Unidos queda en segundo lugar con 5.244 y China ocupa el tercer lugar con 410. 6 otros países también poseen armas nucleares, y esos son Francia, 290, el Reino Unido, 225, Pakistán, 170, India, 164, Israel, 90 y Corea del Norte, 30. De nuevo, estos números son estimaciones basadas en la inteligencia recopilada y la autoinformación, lo que significa que cada uno de estos países podría tener un poco menos o más escondidos en su manga. Haciendo el cálculo rápido sobre esto, encontramos que eso es más de 12.500 armas nucleares totales en circulación, casi 3.000 de las cuales, según se informa, están desplegadas para uso militar estratégico por los Estados Unidos y Rusia, lo que significa que pueden ser acopladas y entregadas por misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos, o pueden ser lanzadas desde un avión bombardero pesado. La parte realmente aterradora es que, si incluso una fracción de estas se lanzara, probablemente significaría el fin del mundo. Y desafortunadamente, dado el estado actual de la política global, no parece que vayamos a tropezar con la paz mundial en el corto plazo. Entonces, ¿qué tan poderosas son las armas nucleares modernas? ¿Y cómo se comparan con los dispositivos desarrollados, probados o utilizados a lo largo de la historia? Pero antes de responder a esa pregunta, primero echemos un vistazo a cómo hemos llegado al estado de proliferación nuclear en el que nos encontramos actualmente. El desarrollo de armas nucleares comenzó durante la Segunda Guerra Mundial con el Proyecto Manhattan, un programa de investigación y desarrollo ultrasecreto de los Estados Unidos, dirigido por el general Leslie Groves y el controvertido físico J. Robert Oppenheimer. El proyecto lleva el nombre del Distrito de Ingenieros de Manhattan del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que fue responsable de la gestión general del proyecto. Al completar las primeras bombas atómicas en 1945, los Estados Unidos no dudaron en usarlas, lanzándolas sobre 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, con la intención de obligar a Japón a rendirse incondicionalmente y poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Solo 4 años después, calentando significativamente la Guerra Fría, la Unión Soviética realizó su primera prueba de armas nucleares. Luego vinieron el Reino Unido en 1952, Francia en 1960 y China en 1964. Esperando evitar la expansión de la tecnología nuclear, en gran medida para revertir la situación que fue inicialmente liberada en la década de 1940, los Estados Unidos y otras naciones similares establecieron el Tratado sobre la No Proliferación en 1968, seguido por el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que se estableció en 1996. Esencialmente, el Tratado sobre la No Proliferación establece que las únicas naciones que fabricaron y explotaron un arma nuclear u otros dispositivos explosivos nucleares antes del 1 de enero de 1967 tienen permitido el estatus de un estado con armas nucleares, siendo todas las demás naciones automáticamente consideradas estados sin armas nucleares. Los 5 estados nucleares, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, tienen por lo tanto la tarea de persuadir a los estados sin armas nucleares con tecnología nuclear a renunciar a desarrollar o adquirir las propias. Esto incluye países como India, Israel, Pakistán y quizás otros que nunca firmaron el Tratado sobre la No Proliferación, pero que actualmente poseen sus propios arsenales nucleares. Otros violadores del Tratado sobre la No Proliferación han incluido a Irak, que inició un programa nuclear secreto bajo Saddam Hussein antes de la Guerra del Golfo Pérsico, así como Corea del Norte, que anunció su retiro del Tratado sobre la No Proliferación en enero de 2003, y desde entonces ha realizado una serie de pruebas exitosas de armas nucleares. Se sospecha que Irán, Libia y Siria también han llevado a cabo actividades secretas de pruebas nucleares violando los términos establecidos por el tratado. Por otro lado, el más reciente y más completo Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares prohíbe todas las pruebas de armas nucleares o cualquier otra explosión nuclear en cualquier lugar del mundo.
Desde que el tratado se abrió para firmas en septiembre de 1996, ha sido firmado por 187 naciones y ratificado por 178. Sin embargo, el tratado no será totalmente aplicable hasta que sea ratificado por 44 países específicos, 8 de los cuales todavía se resisten. Estos son China, India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, Irán, Egipto y Estados Unidos. Actualmente, todas las ojivas nucleares poseídas por los dos actores más grandes, los Estados Unidos y Rusia, se contabilizan utilizando las directrices establecidas en el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también llamado Nuevo START, que fue firmado por ambas partes el 8 de abril de 2010. Este tratado permite que cualquiera de los dos países inspeccione el arsenal nuclear del otro para verificar que se está siguiendo el acuerdo de armas. El tratado también estipula que ambos países se comuniquen regularmente sobre otros equipos militares avanzados y operaciones, con la esperanza de evitar cualquier malentendido o accidente. Sin embargo, poco después de la invasión de Ucrania, en febrero de 2023, Rusia anunció que suspendería cualquier inspección externa, violando efectivamente los términos de su acuerdo con los Estados Unidos. Pero Putin sí agregó, al menos, que no aumentaría el arsenal nuclear actual de Rusia, y por lo tanto no abandonaría completamente el tratado. Nuevo START, cuando todos aceptan participar, no limita el número de misiles balísticos intercontinentales y misiles balísticos lanzados desde submarino no desplegados que cada país puede poseer, pero permite que se les monitoree, con la cooperación de ambos lados, proporcionando información actualizada sobre sus ubicaciones. Esto incluye inspecciones para confirmar que no se han agregado a los arsenales estratégicamente desplegados de ningún país. El tratado también incluye ciertas restricciones para los misiles y lanzadores no desplegados, y describe los estándares de etiquetado, con la esperanza de reducir la posibilidad de que puedan ser ocultados. ¿De qué armas hablamos aquí? Los misiles nucleares de estos recientes tratados, especialmente el nuevo START, fueron creados para limitar o no las mismas que las probadas en Nuevo México en julio de 1945. Honestamente, hacen que las armas nucleares de primera generación parezcan petardos. A diferencia de las versiones actuales, esas armas originales eran estrictamente bombas de fisión, también conocidas como bombas atómicas. Estas usaban una explosión para compactar el combustible nuclear ya denso, típicamente isótopos de uranio 235 o plutonio 239, para iniciar una reacción de fisión al forzar juntos estos isótopos y dividir el núcleo de un átomo, lo que luego desencadenaría una reacción en cadena donde cada vez más átomos comienzan a dividirse y en el proceso liberan una cantidad tremenda de energía. Fue un par de estas bombas atómicas las que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, matando a entre 110.000 y 210.000 personas. El mundo quedó conmocionado. Nadie había visto nada parecido a este tipo de devastación antes. De hecho, los miembros del Proyecto Manhattan tuvieron que crear nuevos términos para describir el rendimiento explosivo de estas nuevas bombas contra una barra estándar de trinitrotolueno, comúnmente conocido como TNT, de donde obtuvimos kilotón, representando 1.000 toneladas de TNT, y megatón, representando 1.000.000 de toneladas. La bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, apodada Little Boy, que descendió en paracaídas y detonó aproximadamente a 610 metros de altura, alrededor de 2.000 pies, sobre la ciudad contenía alrededor de 64 kilogramos, alrededor de 140 libras, de uranio sobrecargado, pero cuando explotó, empaquetó un golpe equivalente a 15.000 toneladas de TNT, 15 kilotones, y diezmó todo dentro de 8 kilómetros cuadrados. Aproximadamente de 70.000 a 135.000 personas murieron en la explosión, muchas instantáneamente, mientras que decenas de miles más murieron más tarde debido a sus heridas o por exposición a la radiación. Más poderosa que Little Boy fue la bomba lanzada sobre Nagasaki, apodada Fat Man. Este dispositivo fue hecho para generar una explosión de 22 kilotones. Sin embargo, la devastación total que produjo fue en realidad menor que la vista en Hiroshima, debido a la topografía montañosa de Nagasaki, que la protegió hasta cierto punto al reducir el efecto general de la bomba y limitar la destrucción a alrededor de 4 kilómetros cuadrados, 2.6 millas cuadradas. Aún así, entre 60.000 y 80.000 personas murieron, tanto por la exposición aguda a la explosión como por los efectos secundarios a largo plazo de la radiación que produjo. Pero, ¿cómo serían los resultados de una explosión así hoy? Te preguntarás. Hipotéticamente, si la más pequeña de estas dos bombas se detonara sobre, digamos, Los Ángeles, la explosión resultante mataría inmediatamente a alrededor de 100.000 personas. Y cualquier persona y cualquier cosa dentro de la bola de fuego nuclear, que tendría un radio de 180 metros, casi 600 pies,
y sería más caliente que el centro del Sol. Sería efectivamente vaporizada, mientras que cualquier persona, dentro de un radio de 1.2 kilómetros, 3/4 de milla, estaría expuesta a una dosis de radiación ionizante igual a 500 rem. Una dosis de este tamaño sería equivalente a 500 tomografías computarizadas de cuerpo completo entregadas todas a la vez, y sería fatal para la mayoría de las personas dentro de un mes, y causaría cáncer terminal para al menos el 15% de aquellos que sobrevivieran más allá de eso. ¿Y qué pasa con la bomba más grande, Fatman? Si se detonara sobre, digamos, París, la bola de fuego nuclear resultante se extendería 200 metros en todas las direcciones. La zona de radiación letal tendría un radio de 1.3 kilómetros, 0.8 millas. Y en general, la explosión resultaría en más de 200.000 bajas y casi medio millón de heridos. Y cualquier persona dentro de 2.2 kilómetros, 1.36 millas, del punto cero, sufriría casi inmediatamente quemaduras de tercer grado debido a la radiación térmica. Cosas de miedo, ¿verdad? Eso es insignificante frente a la destructividad de las armas nucleares modernas. Las armas nucleares actuales están en otro nivel, utilizando una etapa primaria, como un pozo de plutonio, para provocar una reacción de fisión, y una etapa secundaria que genera una reacción de fusión. Cuando una ojiva tiene ambos componentes, se convierte en un dispositivo termonuclear, o lo que se conoce más comúnmente como una bomba de hidrógeno. Para darte una idea rápida de la diferencia de escala de la que estamos hablando, recuerda que el rendimiento explosivo del Little Boy fue de alrededor de 15 kilotones de TNT. Ahora compara eso con una bomba de hidrógeno B-83, actualmente el arma termonuclear más poderosa en el inventario de los Estados Unidos, que tiene un rendimiento explosivo de 1.2 megatones. Eso es 1.200.000 toneladas de TNT u 80 veces más poderoso que Little Boy. Entonces, ¿por qué tenemos bombas tan grandes? En los años 40, el presidente estadounidense Harry Truman decidió que por seguridad nacional, Estados Unidos debía poseer las bombas más grandes. Y así dirigió a la Comisión de Energía Atómica para que continuara trabajando en todas las formas de armas de energía atómica, incluyendo lo que en aquel entonces era la hipotética bomba de hidrógeno, o las llamadas superbombas. Ansiosos por mantenerse por delante de Rusia, la primera bomba de hidrógeno estadounidense se probó con éxito en el atolón Enewetak, en el Océano Pacífico, en 1952. Pero la antigua Unión Soviética no estaba muy atrás, probando su primer dispositivo, termonuclear, solo un año después. Y la carrera por más armas más poderosas solo escaló desde allí. Escaló en gran medida. Hubo una carrera para construir la bomba más grande. Pero no es tener la bomba más grande lo que deberías temer. Son las pequeñas armas nucleares tácticas que un soldado puede llevar, las verdaderamente aterradoras. Primero, veamos las bombas grandes. Para 1961, lo que entonces era la Unión Soviética, había desarrollado y probado una ojiva de aproximadamente 60 megatones conocida como la bomba del zar. Cuando se probó, el destello se pudo ver a más de 620 millas, 1.000 kilómetros de distancia. Mientras que la nube de hongo que produjo se elevó a una altura de 42 millas, 67 kilómetros. El vidrio se rompió en ventanas a 480 millas, 780 kilómetros de distancia. A medida que la onda de choque circulaba el globo 3 veces, acompañada de una onda sísmica que se propagaba a través de la corteza terrestre. Esta vez usando la bomba del zar, veamos otra hipótesis. Si una ojiva de este tamaño, más o menos 60 megatones, fuera detonada sobre, digamos, Londres, básicamente todos los organismos biológicos, dentro de casi 3 millas, 4.6 kilómetros, serían vaporizados casi instantáneamente. Cualquier ser vivo dentro de 2 millas, 3.15 kilómetros, estaría expuesto a una dosis letal de radiación. Y una onda de radiación térmica ardiente se extendería por 37 millas, 60 kilómetros, en todas las direcciones, resultando en millones de quemaduras de tercer grado. El número total de víctimas mortales, casi 5.8 millones. Estados Unidos no logró su objetivo de tener la bomba más grande y mala, que como mencionamos y explicaremos más en un momento, finalmente no se demostró que fuera lo más aterrador que tener. El dispositivo nuclear más grande que llegó a probar tampoco era holgazán. Era una ojiva de 15 megatones conocida como Castle Bravo. Sin embargo, el arma más grande que produjo fue una ojiva de 25 megatones llamada B-41, que hace mucho tiempo fue desmantelada. En su día se pensaba que la B-41 era el arma termonuclear más eficiente en términos de rendimiento explosivo y peso total. Entonces, ¿qué tan grandes eran estas bombas? Digamos que tomamos Castle Bravo y lo detonamos, esta vez a nivel del suelo, en el centro de Moscú. Más de 3.6 millones de personas serían asesinadas. La bola de fuego nuclear, que es más caliente que el centro del Sol, recuerda,
incineraría todo en todas las direcciones por 2.3 millas, 3.7 kilómetros. Las ventanas se romperían hasta a 18 millas, 29 kilómetros, de distancia. Y dependiendo del viento, la lluvia radiactiva contaminaría un área de más de 100.000 millas cuadradas, 165 kilómetros cuadrados, o un área del tamaño del estado de Colorado. Y así continuó. Hacia finales de los 80, las naciones nucleares acumularon cerca de 40.000 dispositivos termonucleares en sus arsenales combinados. Afortunadamente, el número y rendimiento de las bombas desplegadas se ha reducido considerablemente. Pero debemos preguntar, ¿cuáles dan más miedo? ¿Armas a gran escala, como la bomba del zar, que eran casi imposibles de desplegar? ¿O nuestras modernas llamadas armas nucleares tácticas, también conocidas como armas nucleares de campo de batalla o no estratégicas, que fueron diseñadas específicamente para ser desplegadas desde casi cualquier lugar, con poca antelación, en el teatro de batalla en tiempo real? A diferencia de las armas nucleares estratégicas que pueden ser desplegadas a través de continentes y fueron diseñadas para ser utilizadas contra ciudades, fábricas y otros objetivos de gran área para dañar la capacidad del enemigo para hacer la guerra, las armas nucleares tácticas tienden a tener rangos más cortos, generalmente menos de 310 millas, 500 kilómetros, y pueden ser desplegadas por barcos, aviones o incluso fuerzas terrestres. A pesar de su típicamente corto alcance, pero además de sus versátiles opciones de entrega, estas armas también pueden tener un rendimiento explosivo de hasta 50 kilotones. Existe un gran temor en torno a estas armas, porque a menudo se perciben como más fáciles de usar que sus predecesoras, haciéndolas más susceptibles a ser la chispa, que últimamente enciendan una guerra nuclear a gran escala. Pero, ¿qué tan probable es que estas armas se utilicen alguna vez en combate real? Antes de finalizar la Guerra Fría, los Estados Unidos y Rusia habían empezado a eliminar ciertos tipos de armas nucleares tácticas. Pero la guerra de Rusia contra Ucrania ha renovado los temores de muchas naciones, incluyendo los Estados Unidos. De hecho, poco después de que Rusia invadiera, la Casa Blanca anunció que tenía un equipo de expertos trabajando con la Organización del Tratado del Atlántico Norte en un plan de contingencia. Solo en caso de que Putin decidiera desplegar cualquier activo nuclear o químico contra Ucrania o sus aliados. En general, el uso realista de armas nucleares de corto alcance en el campo de batalla ha sido durante mucho tiempo un tema de debate y un objetivo de un saludable escepticismo. Un dispositivo nuclear táctico poco mencionado desarrollado por los Estados Unidos, que llegó a ser conocido como Atomic Annie, era una gran pieza de artillería que se desplegó en Europa en la década de 1950. Supuestamente podía golpear a un blanco con una ojiva de 15 kilotones desde una distancia de 18 millas, 30 kilómetros. Eso parece terriblemente cerca, especialmente cuando recordamos que el bombardero Enola Gay 29, que lanzó una ojiva comparativa de 15 kilotones sobre Hiroshima, podía volar y entregar su carga a un objetivo a casi 2.900 millas, 4.700 kilómetros, de distancia, y aún así tener suficiente combustible para regresar a su base. Estados Unidos desarrolló la ojiva nuclear Davy Crockett, con un rendimiento explosivo de 20.000 toneladas y que se podía disparar desde un rifle sin retroceso a objetivos a 2.5 millas, 4 kilómetros, de distancia. Pero espera, hay más. También estaba la munición de demolición atómica especial B-24, el dispositivo nuclear táctico de menor alcance jamás concebido, que los soldados de las unidades de ingenieros del ejército y fuerzas especiales, así como algunos SEALs de la Marina y marines seleccionados, fueron entrenados para llevar en sus espaldas mientras paracaidismo o buceo, detrás de las líneas enemigas. Luego dejarían estas bombas nucleares de mochila para eliminar instalaciones estratégicas o hacer que grandes áreas de tierra sean inhabitables debido a altas dosis de radiación. Probablemente escasos de voluntarios dispuestos a llevar estas armas, los Estados Unidos finalmente las reemplazaron, así como sus otras opciones nucleares menos factibles, con los tipos de configuraciones tácticas que comúnmente vemos hoy, que son principalmente ojivas montadas en cohetes de corto alcance. Afortunadamente prevalecieron las mentes más racionales, hasta cierto punto al menos. Con la disminución del entusiasmo inicial de la Guerra Fría por las armas nucleares tácticas y el aumento de la potencia de las bombas convencionales, tanto Estados Unidos como Rusia siguieron eliminando la mayoría de sus armas nucleares de campo de batalla de sus arsenales. Los Estados Unidos han disminuido su arsenal total de unas 9.000 armas en 1989 a alrededor de 230, hoy todas diseñadas para ser desplegadas desde aviones tácticos. Y aunque todos los principales servicios militares de Rusia han continuado manteniendo armas nucleares tácticas, su número de armas nucleares de campo de batalla en circulación también ha disminuido drásticamente. De entre 13.000 a 22.000 a finales de los años 80 a menos de 2.000 hoy en día,
Quizás esto sea una señal de que las armas nucleares de todo tipo están en camino de desaparecer. No es que no haya muchas otras bombas grandes para usar. Hablando de eso, ¿cómo se comparan las armas convencionales actuales? Echando un vistazo a la bomba convencional más potente usada en combate, solo tiene un rendimiento de 11 toneladas de TNT. Oficialmente llamada Blue 82 o MOAB, Massive Ordnance Air Blast, pero también apodada la madre de todas las bombas debido a su enorme tamaño. Esta bomba fue utilizada por primera vez en combate por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Afganistán en abril de 2017. A diferencia de otras bombas grandes, la MOAB, que mide 30 pies de largo, 9 metros, y pesa más de 21.000 libras, 9.850 kilogramos, fue diseñada para no penetrar, sino para crear una presión masiva en el aire, que puede eliminar objetivos suaves a medianos en áreas extensas o escondidos en espacios cerrados como cañones profundos o sistemas de cuevas, comúnmente utilizados por el Talibán en las montañas de Afganistán. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos también desarrolló algo llamado el T-2 Cloudmaker, una bomba de demolición de 44.000 libras, 20.000 kilogramos, que llevaba una carga explosiva mayor que la MOAB, pero nunca se usó en combate. Pero espera, hay otro tipo de arma de destrucción, masiva que aún no hemos discutido, y es una desagradable. El arma incendiaria, inventada en 1942, en realidad mató a más ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial que Fat Man y Little Boy combinados. En total, 4 meses antes de los bombardeos atómicos, 66 ciudades japonesas fueron bombardeadas con esta sustancia. Durante el ataque a Tokio solamente, unas 100.000 personas murieron, con decenas de miles más resultando gravemente heridas. Durante la Segunda Guerra Mundial, había una necesidad de un arma incendiaria más efectiva para usar en misiones de bombardeo aéreo, por lo que los científicos en los Estados Unidos fueron encargados de desarrollar una sustancia que pudiera crear incendios intensos capaces de destruir una variedad de objetivos enemigos. Comenzaron a experimentar con varias combinaciones de químicos, y un químico orgánico de Harvard, llamado Louis Fieser, finalmente llegó a la combinación de ácido nafténico y ácido palmítico que resultó en lo que esencialmente era un agente espesante para la gasolina. Al espesar la gasolina, este agente se convirtió en una sustancia pegajosa, similar a un gel que, cuando se rociaba desde un lanzallamas, se adhería a los objetivos al impactar, dificultando la extinción de los incendios resultantes. Al lanzarse desde un avión, creaba grandes tormentas de fuego en las pistas, muy efectivas para destruir estructuras de madera, principal componente de Tokio en 1945. Así es, estamos hablando de napalm. Después del entusiasta napalm en Tokio, los artilleros de cola en los B-29 que lanzaron las bombas informaron ver un resplandor rojo de la ciudad en llamas, a 150 millas, 240 kilómetros, de distancia como un infierno abierto de llamas y humo que se elevaba casi 18.000 pies, 5.500 metros, por encima de la ciudad en llamas, casi la misma altura, desde la cual se suelen lanzar otras bombas convencionales. Desde alrededor de la 1:30 am hasta las 3 am, bajo la cubierta de la noche, más de 300 B-29 lanzaron alrededor de 500.000 bombas incendiarias, M69 sobre la ciudad en reposo, liberando 38 bombas en grupos desde unos 5.000 pies. Cada grupo se dispersaría durante su descenso, con cada bomba esparciendo líquido en llamas en todas direcciones al impactar. En algunas áreas de la ciudad, los incendios incontrolables alcanzaron temperaturas de alrededor de 1.800 grados Fahrenheit, 1.000 grados Celsius. A pesar de estos escenarios apocalípticos que se desarrollaron en todo Japón, sin embargo, y aunque también se usó generosamente durante la Guerra Coreana, el napalm no llegó realmente a la atención del público general hasta la Guerra de Vietnam. Esto se debió en gran medida a la cobertura televisiva de los muchos eventos horribles que ocurrieron en Vietnam, incluido el uso de napalm. Surge indignación mundial, y como resultado, se establecen acuerdos como la Convención de 1980 sobre armas convencionales, para limitar el uso de napalm, especialmente en zonas con civiles. Desde entonces, el napalm y armas incendiarias similares continuaron siendo objeto de mucho debate y escrutinio internacional, siendo su último uso reportado en combate por los Estados Unidos durante la Guerra del Golfo. Las bombas usadas entonces, aunque llamadas napalm, contenían en realidad una versión mejorada de la sustancia original. Sí, el napalm es desagradable, pero comparado con incluso una sola cabeza nuclear de un megatón, o quizás cientos golpeando grandes ciudades en una nación de una vez, es solo una distracción ardiente. Lo que no ha sido posible en el pasado, pero ahora sí, es la extinción total de la raza humana con un arma, lo que hace nuestro escaso avance hacia la desnuclearización global un pensamiento aterrador.
Putin ya dejó clara su postura cuando suspendió la participación completa de Rusia en Nuevo START. Y aunque no ha hecho ninguna amenaza directa, sus declaraciones y acciones ambiguas en Ucrania han dejado a muchas naciones preguntándose, ¿realmente podría hacerlo? Es decir, ¿desplegar armas nucleares tácticas en un campo de batalla moderno? Corea del Norte tampoco ha estado cooperando. De hecho, Kim Jong-un ha decidido aplastar preventivamente todas las esperanzas de desnuclearización y comenzar a expandir sus capacidades nucleares y de misiles de largo alcance en su lugar. Ha dejado claro que el régimen es ahora una potencia nuclear permanente, y Washington, así como el resto del mundo, debe tratarlo como tal. La estrategia de Corea del Norte para este movimiento ha sido forzar al mundo a saltarse la pregunta: ¿debería permitírsele tener armas nucleares? Y pasar directamente a ¿cuántas debería permitírsele tener? El liderazgo actual también ha anunciado que planean desarrollar armas tácticas más nuevas y mortales, que podrían incluir misiles con múltiples ojivas y misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido para entregarlas. La reciente escalada violenta del conflicto en curso entre el Estado de Israel y Hamás, que actualmente se está desarrollando en Gaza, también ha traído consigo preocupaciones renovadas con respecto al posible uso de armas nucleares por parte de Israel contra uno de sus muchos enemigos. El liderazgo israelí no ha hecho amenazas, pero aún existe un sentido de misterio en torno al programa nuclear del país, que ha provocado preguntas de varios expertos militares internacionales, principalmente porque Israel ha evitado constantemente entrar en acuerdos internacionales relacionados con la no proliferación nuclear, como el Tratado sobre la No Proliferación, ni se ha sometido a inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. La postura oficial del gobierno israelí con respecto a sus capacidades nucleares es de ni confirmación ni negación, e información. Sobre el programa nuclear israelí, a menudo se basa en informes no oficiales y estimaciones. Lo que es más preocupante, quizás, es el incierto estado nuclear de Irán, la némesis de Israel en Medio Oriente. El programa nuclear iraní ha avanzado recientemente a un punto donde potencialmente podría enriquecer suficiente uranio para construir 5 armas de fisión en semanas. Sin embargo, para ser una amenaza nuclear creíble, el uranio de Irán requeriría un procesamiento adicional. También necesitarían adquirir o construir los componentes necesarios para la armamentización, un proceso que podría llevar desde varios meses hasta más de un año. Lo que está claro, si acaso, es que el futuro de la proliferación nuclear es un poco como un rompecabezas con varias piezas. Todo depende de cómo se unen o no las diferentes motivaciones de muchas naciones diferentes. Y quizás la pieza más grande de este rompecabezas es la disposición de todos los estados con armas nucleares para renunciar a sus respectivos arsenales. Esto parece ser la prueba real de si una nación está comprometida en hacer del mundo un sitio seguro ante un holocausto nuclear. Pero esto requerirá de una diplomacia seria, discusiones continuas, así como la firma de tratados y acuerdos entre todos los estados con poder nuclear. No se trata solo de países individuales, va a ser un esfuerzo de equipo global. Toda la comunidad internacional necesita trabajar junta para enfrentar los desafíos complejos que plantean las armas nucleares. ¿Pero qué piensas tú? ¿Existe un lugar para las armas nucleares en la guerra moderna? ¿Estas armas se están volviendo demasiado poderosas? ¿Cómo debería controlarse su creación, posesión y distribución? Ahora mira los estados diseñados para ser sacrificados en la eventual Tercera Guerra Mundial, o el plan de supervivencia del día del juicio final del gobierno de Estados Unidos revelado.